nos da, Señor. Que ahora nos podemos enfocar en usted, en su palabra y la dirección de su Espíritu Santo, Señor. Le pedimos, Señor, que nos siga ministrando a nosotros, Señor. Y al mismo tiempo, úsenos para ministrar a otros, Señor. Para animar al que no lo conoce, Señor. Señor, le damos gracias en esta mañana que nos podemos congregar y estudiar su palabra, permitiéndonos ver, Señor, esta enseñanza de verdaderamente madurar, Señor, de ver la madurez espiritual, lo que es. Y gracias, Señor, por a través de este estudio, Señor, todo lo que hemos aprendido. Señor, ayúdenos, no nomás a entender estas cosas, pero aplicarlas, Señor. Verdaderamente practicar la sabiduría. Señor, le pedimos que siga, Señor, trayendo claridad a su palabra, Señor. Señor, gracias por los estudios de hombres, de mujeres, Señor. Gracias por todos los eventos y actividades que tenemos aquí en esta iglesia, Señor. Gracias por poder permitirnos ministrar a los jóvenes y a los niños, Señor. Ayúdenos, Señor, para que ellos también puedan seguir caminando con usted, siendo esa muestra, dando ese ejemplo, ese testimonio que comienza en nuestro hogar, Señor. Señor, gracias le damos en esta mañana que nos podemos congregar. Gracias que nuestros hermanos en Tecate, Señor, tanto como en Tu Vuelta a Cristo y en Landers, ellos también se están congregando, Señor. Esté con ellos. Déles aliento y ánimo, Señor. Déles sabiduría y que puedan ver, Señor, con dirección lo que usted tiene para ellos, Señor. También nos recordamos de las iglesias en la India que apoyamos, Señor. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos estudiar juntos. Ahora sabemos que usted es el maestro, que usted va a traer instrucción. Permítanos, Señor, estar atentos y tener oídos abiertos, Señor. Que no nomás caiga en nuestra mente, pero que pueda penetrar, Señor, aún la dureza de nuestros propios corazones. Señor, nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. ¿Por qué no abren sus Biblias? Estamos en Santiago, capítulo 5. Vamos a ver el versículo 7 al 12. Tened paciencia hasta la venida del Señor, es el título dado aquí. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y sabemos que el tema principal de este libro es la madurez espiritual. Maduros en nuestra fe. ¿Ya están ahí todos? Santiago 5. Comenzando en el versículo 7 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 12 nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Amén. Por favor, tomar asiento. La madurez espiritual. Ahora, en madurar espiritualmente, claro que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo responder. Fíjate, cómo actuar o no actuar cuando nos encontramos en sufrimientos. Y tenemos que reconocer que, como hemos visto en nuestro estudio, va a haber injusticias en la vida. Quizás hasta las hemos experimentado, pero van a haber injusticias en la vida. Ahora, estos creyentes que estaban sufriendo, recuerda que estaban sufriendo a las manos de los ricos, ricos que se autodeclaraban ser maduros espiritualmente. Ahora, uno puede decir, ¿cómo necesitamos paciencia durante tiempos tanto como estos?
Y no vayan a cometer el error de orar por paciencia. Ay, Señor, deme paciencia, ¿no? Ay, Señor, usted sabe que necesito paciencia. Y te voy a decir, es precisamente lo que el Señor te va a dar si es lo que estás pidiendo. Las cosas se te van a hacer aún más difíciles. ¿Por qué? Es una cosa reconocer que verdaderamente necesito paciencia, y es otra cosa pedir por paciencia. Reconocer es una cosa, y ellos verdaderamente necesitaban paciencia, tanto como nosotros la necesitamos. Pero fíjate, vemos aquí 4 versículos que se mencionan, y menciona Santiago paciencia. Fíjate, el versículo 7 nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. El versículo 8: tened también vosotros paciencia. El versículo 10: ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y luego el versículo 11 nos dice: habéis oído de la paciencia de Job. Fíjate, Santiago ya había tratado y advertido a los ricos de las consecuencias que venían para ellos. Pero ahora aquí podemos decir, está hablando con los pobres, con las personas que no tienen suficiente para el día. Y les dice, hay que ser pacientes. Sean pacientes. Y les da 3 ejemplos de paciencia. Y tanto las razones por qué tener paciencia. Y aquí vemos los 3 ejemplos de ser pacientes y orad. Y son los 3 puntos en esta mañana. Primero, el agricultor, versículo 7 al 9. Los profetas, el versículo 10. Y al fin la paciencia de Job, versículo 11 al 12. Comenzando con el primer punto, el agricultor, el versículo 7 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por tanto, hermanos, por tanto, tened paciencia. Santiago, vemos que está hablando con creyentes. Creyentes que están sufriendo. Y si recuerdan la lección de la semana pasada, vimos que Santiago ya había advertido a los ricos, y ahora aquí quería animar a los pobres. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Se estaban abusando de ellos. Quería animarlos y recordarlos que Dios los iba a cuidar. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Fíjate, Dios sabía de sus sufrimientos. Santiago les estaba diciendo todo esto. Y el plan de acción para que ellos, fíjate, que montaran una rebelión contra los ricos, no era el propósito, no lo que estaba haciendo, para que se pusieran de huelga, ¿verdad? No era lo que estaba haciendo. El plan de acción, fíjate, era tener paciencia. Wow, ese es el plan de acción, tener paciencia. Es lo que Santiago les está diciendo, tanto nos está diciendo a nosotros. Fíjense, escuchen lo que está diciendo. Tenemos que ser pacientes cuando estamos confrontados por situaciones difíciles. Hay que ser pacientes. Nosotros, fíjate, no podemos controlar cómo otras personas se van a comportar. Está fuera de nuestro control. ¿Cómo se van a comportar ellos? ¿Cómo responden o cómo nos van a tratar? Eso es asunto de ellos. No tiene que ver con nosotros. Pero fíjate, ellos le van a tener que dar contabilidad a Dios por lo que hicieron y no hicieron. Tanto como estos ricos. Nosotros también vamos a tener que darle contabilidad, cuentas a Dios. Pero las preguntas que nos debemos de preguntar es, en realidad, ¿cómo respondiste a estas situaciones? ¿Qué fue tu conducta? ¿Qué hiciste cuando fuiste confrontado con adversidad? Muchas veces lo mejor que podemos hacer es mordernos la lengua. Pero no es lo que muchos hacemos. Porque me insultaron.
porque hablaron mal de mí, porque... Y ahí vamos. Todos necesitamos tener más paciencia. Amén. Lo tenemos que reconocer, especialmente en nuestra sociedad. Parece que todos corren corto de tiempo en nuestra sociedad. Y van volando como si fueran que apagar un incendio, ¿no? Nadie tiene paciencia. Aquí en esta esquina, ¿cuántos accidentes hay? Porque se llevan la luz roja. Ahora se me hace curioso que los troqueros hoy, últimamente, ya no frenan. Ellos pitan. Y aún, ¿qué lo vas a oír? Increíble. Pero fíjate, me pongo a pensar, simplemente cuando uno va a Walmart, ¿no? Me recuerdo haberme encontrado un hermano, no voy a decir quién. El hermano estaba esperando en la línea y me puse a platicar con él y le digo, oye, ¿tu esposa? No, pues ella está allá. ¿En dónde? No, es que ella está allá, yo estoy acá, a ver cuál se va a mover más rápido. De repente se arranca el hermano con la canasta y ahí va corriendo, ¿no? Porque solamente hay una persona enfrente de ellos allá. Y yo me quedo acá, ok, bueno, aquí estoy. Y luego los miro allá, yo ya pagué y ya salí. ¿Por qué? Porque la persona de enfrente le tuvieron que hablar al supervisor y ahí están, ¿no? Alegando por el precio. Y volteo y le digo, ay, bye hermano, ahí nos vemos. Y ya está pagando. Ay, que se me olvidó la cartera. Qué paciencia, ¿no? No, pues ahí se ponen a sacar y le falta una cora, una peseta, fíjate. No, pues yo te la presto. Pero así nos agarra. Ay, cómo necesitamos paciencia. Fíjate, tener paciencia, dice aquí. Paciencia, virtud del que sabe sufrir con resignación, capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. Esta es la definición en el diccionario, ¿no? Es lo que es. Pero aquí tenemos que entender que Santiago no les está diciendo que sean perezosos o ociosos. Vemos que la definición de esta palabra dice esperar con tranquilidad las cosas. Santiago no está diciendo que se queden sentados haciendo nada hasta que regrese el Señor. No es lo que está diciendo. La palabra, fíjate, implica resistencia, soportar, sobrellevando las cargas hasta que el Señor regrese. Y claro que está hablando de nuestras relaciones con las personas. Tener paciencia con ellos, no molestes, no te enojes, soportarlos. Es lo que nos está diciendo. Cuando uno es así, está demostrando madurez, demostrando que uno es espiritualmente maduro. Porque voy a soportar, no voy a tolerar, pero voy a soportar. Tenemos que seguir así o crecer, hacer así hasta la venida del Señor. Es lo que nos está diciendo. Y no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero puede pasar en cualquier momento. El Señor puede regresar. Y vemos como